Bien, amados, sean bienvenidos todos el día de hoy. Bendecimos a las visitas que nos honran y a aquellas personas que frecuentemente ya están asistiendo a nuestro medio. Damos gracias al Señor y bendecimos su nombre. Sea bienvenido a la casa del Señor, Congregación Cristiana Casa de Pan. Saludamos también a las personas que nos puedan estar viendo por algún medio, por la televisión o por cualquier canal donde también se transmiten nuestros programas. Damos gracias al Señor, les bendecimos y esperamos que la palabra que el Señor trae el día de hoy pueda edificar su vida también como ha edificado la nuestra. Que el Dios de paz le guarde y le bendiga el día de hoy. Gracia y paz sobre todos sus corazones. Que el Señor nos lleve de gloria en gloria, de poder en poder, de transformación en transformación. El día de hoy vamos a hablar acerca de la edificación de la casa de Dios. Vamos a hablar de la casa y el edificio de Dios que usted es. Usted es una casa y un edificio de Dios. Y vamos a hablar acerca de lo que implica ser la casa y el edificio de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, verso del 9 al 17. Vamos a hacer una breve lectura en ese lugar. Y también vamos a tomar como referencia el Salmo 127, lo vamos a leer en un momento más. Espero acordarme de leerlo. Vamos a tener ahí esas dos referencias, ¿no? La casa y el edificio de Dios que cada uno de nosotros somos. Cosas que son importantes en esta exhortación el día de hoy. Estos versos que vamos a leer el día de hoy son una amonestación a cómo estamos construyendo y cómo estamos cuidando el edificio y la casa y el templo que somos cada uno de nosotros. Una de las cosas que al ser humano le cuesta, sobre todo cuando viene de muchos desastres en la vida. Normalmente las personas tienen la tendencia, dependiendo de lo que vivan, usted sabe que hay personas que cuando han vivido situaciones muy difíciles no pueden mirar al rostro. Siempre miran, son vagas para mirar. Su mirada no es una mirada fija hacia un punto determinado. Normalmente las personas que ha sido dañada su vida, su casa o el edificio que ellos son, porque todos somos un edificio, todos hemos construido algo en la vida. Esta exhortación es una amonestación a cómo tú estás construyendo o cómo construiste. Lo que haya pasado y determinado hasta este tiempo, cómo tú hayas construido y lo que hayas hecho, va a tener relevancia en la medida y en la magnitud de lo que tú hayas conocido y hayas entendido y se te haya revelado con respecto a la palabra de Dios. Hay personas que no tienen grande responsabilidad en sus vidas por el poco conocimiento que puedan haber tenido. Cuando una persona construye algo y no se documenta, esa persona, lo más probable es que de lo único que la podemos acusar es no haber preguntado cómo se hacía. Si usted no tiene experticia en hacer algunas cosas, pregunte. Eso es lo mejor. Una, para que no pierda el tiempo invertido y el capital invertido también, ¿no? Nosotros los seres humanos normalmente hacemos las cosas y preguntamos después, porque si nos va mal, preguntamos cómo se hacía, habiendo podido preguntar antes para poder hacerlo de la manera correcta. El apóstol Pablo aquí hace una exhortación con respecto a esto. Y es bueno que usted crezca en esto. Es bueno que usted crezca en el conocimiento de quién usted es, para qué fue escogido. Es bueno que usted entienda que usted es una casa y un edificio, donde habita algo, o en usted habita Dios, o habita algo que no es Dios. Todos somos una habitación.
En alguna medida todos contenemos algo. Pero el apóstol aquí está exhortando acerca de los que sí sabían y cómo tenían que hacer y trabajar con respecto a la edificación. Él dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Y me gustó mucho esa palabra, labranza, es porque labranza habla acerca de que es un espacio donde se trabaja la tierra, donde se trabaja un huerto, donde se trabaja algo para recibir fruto, labranza de Dios. Pero también dice que somos edificio de Dios. Y me gusta mucho esa frase, edificio de Dios, ¿no? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, ¿no? Mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Escuche bien aquí esta frase. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo, Dios le destruirá a él. Duras palabras esas, ¿no? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Esta es una palabra muy directa. Esta no es una palabra que se tenga que entender gramaticalmente. ¿Se ha dado cuenta usted que a veces uno lee la palabra para entenderla gramaticalmente, pero el contexto gramático no contiene la esencia de la revelación? La esencia de la revelación la tiene el Espíritu Santo y cuando Él quiere darla, la da. Y cuando Él no quiere darla, no la da. Él sabe dónde da lo que debe dar. El logos en sí mismo, lo que está escrito, nos enseña parte de lo que Dios piensa, desea y quiere para usted. La otra parte, solamente el Espíritu de Dios se la puede revelar. Cosas que son importantes a considerar en esta exhortación. Dios nos llama labranza, edificio, casa, templo. O sea, usted entonces es una labranza de Dios, un edificio de Dios, una casa de Dios, un templo. Y hay algo común en estas 4 áreas. En estas 4 áreas hay algo común. En estas 4 áreas hay personas. En una labranza hay personas. En un edificio hay personas. En una casa hay personas y en un templo hay personas. O sea, todo esto tiene que ver con qué está dentro de ti. ¿Qué es lo que hay dentro de ti? ¿Quién es el que gobierna ese edificio, esa casa? ¿Quién dirige esa labranza? Y esto me hizo pensar, ¿no? Me hizo pensar cosas que son importantes a considerar en esta exhortación. Entonces, lo que yo entiendo, que la casa es un edificio que tú y yo edificamos, tú y yo construimos en la vida, ¿no? La palabra de Dios con esto nos dice que somos el resultado de lo que edificamos. Lo que tú edifiques va a hablar acerca de quién tú eres. El cómo tú edifiques va a hablar de las características tuyas. El cómo tú edifiques va a hablar de tu prolijidad, de tu perseverancia, de tus detalles. El cómo tú edifiques va a hablar de
de cuánto tú amas lo que estás construyendo, de cuánta pasión tú estás ejerciendo por aquello que construyes. Y en esta construcción se utilizan diversos materiales que le van dando forma a lo que se desea construir. En lo natural y en lo espiritual uno puede vislumbrar e ilustrar muchas cosas. Si traemos esto entonces a lo natural, existen muchas clases de edificios, hay muchas clases de casas, hay muchos tipos de campo, hay muchos tipos de templo. Si usted va a Europa, bueno, no tan solamente tiene que ir a Europa, usted va aquí abajo a Valparaíso y usted puede ver algunos templos y la prodigiosidad con la cual se crearon. Hay algunos que son muy planos, hay otros que son con muchos detalles, hay otros que tienen características arquitectónicas muy lujosas, otras son muy austeras, pero son edificios, son templos, son casas. Hay casas que son muy pequeñas, muy estrechas, hay otras casas que son muy amplias. Entonces, todo esto a mí me habla de las personas. Hay personas que son muy estrechas, hay personas que son muy amplias. Hay templos que tienen muchos detalles, pero hay personas que les interesa hacer un templo sin gran detalle. Y todo esto nos habla. Todo esto te dice algo, todo esto te ilustra algo. Cuando tú construyes algo, el arquitecto, nosotros todos, tenemos un solo arquitecto. Y ese es Dios. Ahora, lo que nosotros le permitamos que Él construya en nosotros, Él va a construir. Porque Él quiere construir una habitación donde Él pueda morar. Y Él quiere construirte de la forma más excelente, de la forma más plena, de la forma más gloriosa, de la forma más... Él quiere construirte de la forma en la cual destaque quién es el que está construyendo en ti. Por lo tanto, cuando Él trabaja en ti y cuando Él puede plasmar en ti quién es Él, el mundo verá la majestad de los dedos de Dios. El mundo verá la virtuosidad de quién es tu Dios y tu Padre. No todos dejan que Él construya. No todos le permiten a Él construir una habitación donde Él se sienta tan agradado de estar. El ser humano tiene muchos argumentos. El ser humano no tiene tiempo. Dios tiene todo el tiempo de construir una hermosa habitación en ti. Pero muchos no le dan el tiempo suficiente a Él. Estamos viviendo en el tiempo de lo rápido, de lo full. Lo queremos todo rápidamente. Dios se tomó su tiempo muchas veces para la creación, se tomó su tiempo. Para llamarte se tomó su tiempo. Para rescatarte se tomó su tiempo. Para llamarte a este lugar se tomó su tiempo. Él es un padre que sabe esperar. Pero hay cosas con las cuales tú te vas a encontrar que no vas a poder evitar. Mientras tú te demorabas en llegar, Dios trabajaba en otros. Y hay personas que no se van a ver como tú. Y hay personas que tú no te vas a poder ver como ellas. Porque otros le dieron más tiempo a Dios del que tú le has dado. Y eso habla de los materiales preciosos con los cuales tú construyes. Hay gente que está enrolada y enredada en tantas cosas que la única forma que Dios puede construir su vida, ¿cierto?, es lo que le permite a esa persona. Hay personas que están interesadas en hojarasca, en heno y en madera. Pero hay personas que están interesadas en los metales más preciosos, en el oro, en la plata, en piedras. Amado, la construcción, el tiempo es determinante para una buena construcción. Cuando tú no tienes tiempo para Dios, Dios no puede hacer una buena construcción de ti. Porque Dios es el que edifica tu casa. Ahora, hay algunos que no le van a dejar edificar y van a edificar su propia casa, creyendo que es la casa de Dios. Y aquí es donde vienen
esos encuentros que tenemos con las realidades de la vida. Cuando tú has construido la casa de Dios con tus materiales, Dios tarde o temprano va a probar esa casa. Si el fundamento sobre el cual construiste es Él, Dios va a probar aquello y va a destruir todo lo que no lo caracterice a Él. Por eso el salmista dijo en el Salmo 127, él dijo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. El salmista no está diciendo, nadie puede trabajar. No, hay gente que sigue trabajando igual y cree que Dios está ahí. Y hay gente que sigue edificando. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Manda un fuego para probar esa casa. Y Él se muestra que lo que tú construiste, Dios nunca estuvo ahí. Parecía que estaba ahí, pero no estaba. Ahora muchas cosas pasan en la vida de los cristianos. Y después que pasan años, tú dices, ¿por qué me pasó lo que me pasó? Es que tú nunca lo dejaste construir a Él. Lo que tú construiste, lo construiste tú. Y tarde o temprano el fuego iba a probar aquello. Entonces, cuando nosotros hablamos de una construcción, estamos hablando de que si Dios no está en el asunto, tú no tan solamente vas a perder materiales, vas a perder tiempo, inversión. Y te perdiste tiempos preciosos en la presencia del Señor. Cuando otros eran edificados por Él, tú edificabas tu propia casa. Hay muchas clases de edificios. Están los grandes e imponentes. Esos edificios que son visiblemente observables desde cualquier lugar. Hay gente que es así, que es grande. Y hay otros edificios que son pequeños, intrascendentes. Pero aunque no contienen los atributos de los que son más grandes, cumplen el objetivo de ser un edificio. Sirve solamente para objetivos menores. Estos son los que a pesar de ser pequeños, están ahí y Dios les permite estar. Están los edificios viejos, que están muy bien cuidados, porque se van actualizando. Y aunque las fachadas se mantienen igual, los contenidos internos son actuales y se puede disfrutar de muchas de las garantías que poseen los edificios más nuevos. Eso yo lo vi en Europa. En Europa una de las cosas que hacen es conservar la fachada de todos los grandes edificios porque son patrimonios de la ciudad, pero por dentro están todos actualizados. Esos edificios a mí me muestran aquellas personas que nacieron en la estación pasada, pasaron a esta estación, no cambiaron por fuera porque ya son viejos, pero cambiaron todo su interior. Se vaciaron de lo que aprendieron y se están llenando de todo el presente que Dios está mostrando en su palabra y en sus contenidos. ¿Están conmigo, cierto? Pero están los edificios, los más actuales, los de ahora. Están los que son edificados con toda la tecnología de punta. Son altísimos, construidos con todos los estándares actuales, contemplando todos los riesgos que en el pasado tuvieron que enfrentar los que aún permanecen y tomando ejemplo de aquellos que tan solamente son historia, edificios que ya no están en medio de la ciudad. Por su imponencia sirven de punto de referencia para los demás estos edificios, como guías en medio de los demás. Así son muchos cristianos, edificios que nos llevan y nos inspiran por su altura, por su imponencia, por su solidez, por su resistencia, que demuestran ante las inclemencias del tiempo y la naturaleza. En Santiago hicieron un edificio muy lindo, no me acuerdo cómo se llama, uno que está hacia arriba, en Las Condes. Dicen que es imponente, dicen que es tremendo, dice, se ve muy lindo, yo solamente lo he visto por la televisión. ¿Cómo se llama? El Costanera C, pero ¿se llama así el edificio como tal?
imponente, lujoso. Entonces, ese edificio a mí me muestra esto. Ese edificio a mí me muestra esto y me enseña esto. Tú puedes ser grande y puedes ser firme. No hay que tenerle miedo a la grandeza. Preocúpate de haber cimentado bien tu grandeza. Porque el que hizo ese edificio se preocupó primero de poner buenos fundamentos. Si tú quieres ser un edificio grande de Dios, preocúpate de trabajar en lo secreto. Trabaja tus cimientos. Trabaja tu fundamento. Para que cuando tengas que edificar aquello que Dios tiene para ti y lo que tú quieras edificar, esté edificado sobre un fundamento que contenga la grandeza con la cual Él te va a proyectar en la vida. Amén. Si bien es cierto, todas las personas han construido algo en su vida, desde un castillo de arena en la playa hasta una pequeña ampliación en su casa. Los menos expertos han pasado algunos problemas con las ampliaciones, ¿no? Porque de pronto han contratado a alguien inexperto que le dejó algunas huellas del trabajo y que están pendientes por arreglar, ¿no? Los que hemos tenido que trabajar en ampliaciones, los que hemos tenido que arreglar lo que los maestros nos dejaron mal hecho, bendecimos a esas personas. Porque aprendimos que para hacer algo hay que traer a una persona que sepa. Y esperamos que esperamos tener una vez solamente esa experiencia. Aunque algunos la hemos tenido que vivir varias veces. ¿No? Entonces, si bien todas las personas hemos construido, desde castillo de arena hasta una pequeña ampliación en su casa, así también somos nosotros los cristianos. Dios nos ha llamado a construir sobre un fundamento que alguien puso para que edifiquemos. Nosotros los ministros tenemos que saber proveerle al pueblo un fundamento inamovible para que todo lo que tú construyas esté firme. Pero el fundamento, como es inamovible, el apóstol Pablo dice, el fundamento es inamovible. Lo que puede ser removible es lo que tú construyas. Lo que va a ser probado es lo que tú construyas. Lo que va a ser probado es lo que tú edifiques. Lo que va a ser probado es lo que tú hagas con la edificación. Si evaluamos lo que hemos construido, ¿cuánto de aquello de lo que hemos construido aún está en pie? ¿Cuánto hemos tenido que construir varios edificios, varias casas? ¿O cuántos de pronto quisieron sacar papas, compraron un terreno y el terreno no era para papas? Porque no investigamos. La gente cree, mucha gente cree que la vida a uno le da con lo que uno se encuentra. No, la vida no te da con lo que tú te encuentras. La vida te entrega aquello por lo cual tú has trabajado. Tú nunca puedes esperar recibir por aquello en lo cual no trabajaste. No puedes recibir nada si primero no trabajaste e invertiste tiempo para aquello. Entonces, si evaluamos lo que hemos construido, ¿cuánto de aquello aún está en pie? ¿Cuánto de aquello en lo cual trabajamos aún permanece? Entonces tú miras. Entonces tú puedes venir delante del Señor con mucha sinceridad y decirle, Señor, trabajé y tú no estuviste en lo que trabajé. Porque muchas personas van a tener que corroborar el Salmo 127. Si Jehová no edifica tu casa, tarde o temprano te vas a dar cuenta que edificaste en vano. Pero no tenemos que llegar ahí. Ahora los que pasaron por ese proceso, lo sentimos. Lo sentimos por el tiempo que perdiste, lo sentimos por las personas que afectaste, lo sentimos por las personas que salieron dañadas en aquello y lo sentimos por todo aquello que tú invertiste y que no va a volver. Pero agradece porque tuviste una enseñanza de cómo no edificar, de cómo no construir. Amén. Entonces, si evaluamos lo que hemos construido, ¿cuánto de aquello
en lo que trabajamos aún está en pie. Esto sin lugar a duda dará como resultado la pericia o la insensatez con la cual construimos en nuestra vida. Por eso, amado, cada vez que tú quieras construir algo, lo primero que tienes que hacer, pregúntele si Dios está de acuerdo con ello. Entonces la persona me dirá, pastor, pero ¿cómo me doy cuenta que Dios habla? Dios habla de muchas formas. Primero, Dios habla con voz audible. Eso es lo primero que vamos a categorizar eso. Dios habla porque el que hizo la boca, habla. Y el que hizo el oído, escucha. Entonces, lo primero, Él habla. Y si Él habla, y si tú quieres hacer algo en tu vida, pregúntale a Él y Él te va a decir cómo lo debes hacer. Ahora, no te lo va a decir cuando tú quieres, te lo va a decir cuando tú necesites saberlo. Porque hay personas que lo quieren saber ahora ya. ¿No? Dios no trabaja así. Ahora, cuando Dios diga ahora ya, tú tienes que hacerlo ahí. Y tú no le vas a poder decir, Señor, me falta... No, si no es ahí, no es ahí. Nosotros trabajamos y andamos en las reglas del Señor, Dios no anda en las nuestras. Amén. Él es el soberano, Él es el todopoderoso. Él es el omnipresente, el omnipotente, Él es el arquitecto de tu vida. La palabra de Dios nos provee de todos los ingredientes que tú necesitas y que son necesarios para construir con firmeza y con seguridad. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes de una construcción? Todo lo que tú construyes, amado, y todo lo que tú vayas a construir en la vida, el ingrediente esencial de esa construcción es el amor. ¿Cuál es el ingrediente esencial? Porque el que construye una casa, no la construye para disfrutarla él, sino que la construye para aquellos que entrarán a esa casa. Y la Biblia dice que el amor no es, vamos, ¿cuáles son las virtudes del amor? No es egoísta, no busca lo suyo, no se envanece, no busca generó todo aquello. ¿De qué le sirve a una persona tener una casa si no va nadie? Wow, qué casa tengo, pero si no va nadie, ¿de qué sirve? Por eso, cuando tú edificas, lo primero que tienes que entender es para qué edificas. Y cuando tú edificas para ti, Dios no está ahí. Porque Dios todo lo que edifica, lo edifica para que lo disfrute el que va a entrar a esa casa. Por eso nosotros somos templo, casa, ¿qué más? Edificio, labranza de Dios. Entonces, Efesios capítulo 4, verso 15 al 16, mire lo que dice. Dice ahí, Efesios capítulo 4, verso 15 y 16, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿Qué sucede cuando un edificio está siendo construido? ¿Qué pasa con el edificio? Comienza, crece. Todo depende de la magnitud de tu generosidad. Es cuánto tú vas a crecer. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose. ¿En qué dice ahí? Dígalo fuerte, ¿en qué? Ustedes tienen que haber sido muy malos alumnos. Para ir edificándose ¿en qué? En amor. Todo lo que no se edifica en amor, Dios no está. Dios no está en aquello. Entonces, si tú dices, pastor, ¿cómo me doy cuenta que estoy edificando en Dios y para Dios? Si lo que tú estás edificando, muchos van a recibir del beneficio de esa edificación, entonces Dios va a estar de acuerdo. Por eso nosotros los cristianos, hermanos, podemos cambiar el mundo si primero cambiamos nosotros.
Porque a la gente le dicen, tú vas a ganar el mundo y tú vas a ganar. Sí, pero cambia primero. Después cambiamos lo otro. Cambiemos nosotros y cambiamos el mundo. Dios está preocupado en cómo estamos construyendo el templo de nuestra vida, que representa su casa. Si algo atenta contra la construcción y la edificación que somos, tendremos problemas con Dios. Si tú atentas contra la casa, el edificio, la labranza, el templo de Dios, tú vas a tener problemas con el que puso el fundamento. El que puso el fundamento es el que puso la idea de lo que tú querías hacer. Toma, yo te doy el fundamento, pero cuidado cómo edificas. Porque te la vas a ver con aquel que está construyendo. Cuando uno le dice al Señor, Señor, por favor, dame una esposa. Ok, yo te la voy a dar, pero ten cuidado en cómo vas a construir. Yo te la voy a dar. O sea, te estoy dando el fundamento. Pero ten cuidado con lo que vas a hacer con esa casa. El día que yo venga a ver esa casa y tú la tienes mal, te la vas a ver conmigo. Porque la Biblia nos dice que el que hay esposa haya el bien, ¿sí o no? ¿Y alcanza qué? Dios fue benevolente contigo y te dio una mujer. Le salió de él. Ese amén tiene que salir de lo profundo. Amén. Cuando te encuentras con la benevolencia de Dios, te encuentras con aquello que tú esperabas. Dios está preocupado entonces en cómo construimos, porque es su casa. Es la casa que le va a contener a Él y va a contener a las personas que Él va a enviar a tu vida. No podemos dañar lo que no nos pertenece. Si lo hacemos, ¿qué decía el texto? El que dañe el templo de Dios, el que lo destruya, Dios lo destruirá a él. Amado, cuando tú has dañado lo que Dios te ha dado, Él termina dañándote a ti y afectándote. Y tú dices, ¿por qué me pasó esto? Porque tú dañaste lo que yo te di. Dios está preocupado de esto. No podemos dañar lo que no nos pertenece. El ejemplo que tenemos lo tenemos en Israel. Israel durante años. Hermano, Israel durante años. Muchos años. No tan solamente dañaron el templo físico que ilustraba el lugar donde Dios había decidido poner su habitación. Mire, Dios le dio a ellos un templo físico, le dio el diseño, le dio el modelo y su gloria habitó ahí y profanaron ese templo. Dios le dio una tierra para que la labraran y ellos dañaron esa tierra. Dañaron sus propias vidas donde Dios quiso gobernar. Cuando Dios miró esto, cuando dañaron el templo, cuando dañaron la tierra y cuando dañaron su vida, sus propias vidas, ¿sabe lo que hizo Dios? Dios los destruyó a ellos. Y ahí vinieron los caldeos, y ahí vinieron los babilónicos, ¿cierto? Ahí vinieron los persas y se los llevaron cautivos. ¿Por qué? Porque dañaron aquello que Dios. Y así hoy mucha gente en este tiempo ha sido. Espiritualmente hablando, a mucha gente le llegaron los caldeos a su casa y destruyeron su hogar. A mucha gente le llegaron los babilónicos y los persas a su casa y les hicieron pedazos sus proyectos. ¿Por qué? Porque no edificaron con Dios de la mano. Yo he visto en mi familia, hermano, esto. Triste, es triste observarlo. Es triste verlo porque uno tiene que observar el desastre que deja cuando Dios te provee de algo y tú no edificas conforme a los diseños de Dios. Si comparamos los siguientes ingredientes en una construcción, tanto natural como espiritual, podemos examinar el resultado de lo que estamos construyendo. Muchos hombres de Dios, voy a dar algunos textos. ¿Cómo edificaron? ¿Qué hicieron en sus vidas para edificar? Job 22, 23, vamos rápidamente ahí, por favor. Les voy a pedir que vamos rápido porque tengo varios textos y quiero llegar al final rápidamente de esta exhortación. Tú tienes que aprender a observar siempre lo que vas edificando.
Yo cuando estuve en el extranjero trabajé en una compañía constructora. Y mire, yo tenía un jefe. Yo tenía un jefe que a cada rato iba a ver lo que yo hacía. Yo trabajaba 1 hora, 3 horas y de pronto pasaba el jefe, miraba, se paraba, veía cómo estaba la construcción, la miraba, lo que estaba mal, abajo. Yo espero que usted aprenda que yo soy un pastor que voy a examinar lo que usted está construyendo. Si a usted le molesta, eso no es mi problema. Si usted está en esta iglesia, usted está rendido a que yo lo supervise. Y si usted no quiere ser supervisado, entonces no diga que Dios no le habló. Yo estoy obligado a supervisarlo a usted. Porque usted está en esta casa. Así que usted espero que no se ofenda cuando yo le digo que usted está haciendo las cosas mal. Usted diga, ok, lo voy a corregir. Porque usted no está aquí para venir a escuchar mensajes que halaguen su ego. O que confirmen las malas prácticas que usted tiene. Yo como ministro del Señor tengo que ver cómo usted está construyendo. Porque yo puse el fundamento y estoy poniendo el fundamento para que usted construya. Y si usted está construyendo con materiales que no son nobles, y yo me doy cuenta de eso, usted va a tener que escucharme como padre y ministro de esta casa. Porque yo soy responsable de usted que está aquí. Si usted se ofende, tendrá que desofenderse. Porque yo no puedo volver atrás de lo que le tengo que enseñar. Mire lo que dice aquí el apóstol, Job. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. ¿Cuál es uno de los materiales entonces para poder ser edificado? Volverse a Él. Vuélvete. No, pero que yo lo quiero hacer así. Hazlo como Dios lo dice, vuélvete. Vuelve y edifica como Él edifica. Salmo 89, 2. Vamos ahí. Yo recuerdo que ese jefe que a mí me supervisaba me permitió ejercer una labor para la cual yo no estudié. Pero me capacitó un maestro que había ahí, que se llamaba Homero, que era de origen italiano. Él me enseñó el trabajo de la albañilería. Y el jefe lo aprobó porque vio que lo hacía bien. Estaba construyendo. Hoy construyo vidas. En aquel tiempo construía casas. Hoy construyo vidas. Y si una persona natural me dio el visto bueno para construir, ahora tengo el visto bueno del Señor para construir vidas espirituales. Porque tú necesitas no tan solamente la aprobación del cielo, tú necesitas la aprobación de la tierra para ejercer. Así que no me vengan con ese discurso, a mí Dios me aprueba, primero los hombres y después Dios. Nosotros tenemos que aprender que Dios, cuando te quiere aprobar, Dios va a poner a alguien que te va a decir, qué bien lo haces, excelente trabajo. Es Dios hablando, es Dios confirmando, es Dios diciéndote, ese es el camino, por ahí vas bien. Mira lo que dice el salmista, dice, porque dije, del 2 al 4, porque dije, para siempre será edificada misericordia. Él está hablando de sí mismo, el salmista. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Selah significa, es una palabra de adoración, de alabanza. ¿Sabe lo que hacía David? David era un hombre muy misericordioso. Él no mataba porque sí. Él ni a sus enemigos los mataba. Por eso Dios le edificó una casa firme. ¿Por qué? Porque él nunca fue un hombre visceral. Él nunca fue un hombre aquí del alma, que cuando tuvo a su enemigo en la mano, cuando Dios se lo puso aquí en la mano, no lo mató. Por eso él dice, porque dije, para siempre será edificada misericordia. Si hay algo a lo cual él no iba a renunciar, era la misericordia. Cuando tuvo a Saúl en sus manos, no lo mató.
Cuando Simeón, el que lo ningüeneó y lo subió y lo bajó, cuando Absalón le quitó su trono, Abisai le dijo: mi rey, déjame cortarle la cabeza a este perro. ¿Sabes lo que dijo David? Dijo: déjalo. Quizás Dios está hablando por él a mi vida. Porque, amado, aún los enemigos pueden edificar tu vida. Aún tus enemigos te pueden edificar. Por eso tú tienes que saber escuchar en la vida. ¿Para qué? Para que construyas un edificio sólido. No, porque un edificio tiene que prepararse para todos los embates de la vida. Un edificio, una casa que va a contener algo, si esa persona que está construyendo ama a sus moradores, a los que van a habitar esa casa, va a construir con materiales nobles. Se va a dar el tiempo, va a trabajar duro, va a escuchar, va a inquirir, va a contratar a las personas correctas, va a invertir recursos, tiempo, sacrificio, sudor, por amor a los que van a entrar a esa casa. Pero por sobre todas las cosas, por amor al que la va a gobernar. Nosotros construimos una casa para el rey, el que te gobierna. Si en esa casa está él, Dios mío, ¿cuántos no irán a habitar esa casa? Por eso hay mucha gente que le gusta estar en tu casa, hermano. Si no es porque sean bolseros. No es porque sean bolseros. Lo que pasa es que se sienten tan bien en tu casa que tú les dices, tú comienzas, hoy que hace sueño. Y tú miras la hora y ellos no se mueven. Porque se sienten tan agradados en el edificio que es tu casa. Se sienten tan agradados ahí. Porque el que habita y el que gobierna esa casa ha traído su nobleza y nadie quiere irse del lugar donde hay nobleza. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. Proverbios 9:1, por favor, vamos ahí. Tú tienes que entender que estos son los materiales con los cuales tienes que edificar. Edifica con nobleza, edifica con seriedad, edifica con amor. Porque la gente que habite tu casa, si viene, amado, si viene una tempestad, si la va a azotar una problemática climática, si la va a azotar algo, y tú amas a los moradores de ese lugar, entonces tú la vas a cuidar. Y te vas a preocupar de edificar una casa firme. Para que no vengan después, esa casa se derribe y vengan las personas a rescatar, las personas que tú no pudiste cuidar y cubrir. Y no le echen la culpa al tiempo, no le echen la culpa a los terremotos 9.5, no. Porque el mismo Señor dijo, problemas vendrán, azotarán tu casa. Pero esa casa va a depender de cómo la construiste. Por eso, amado, Proverbio dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. ¿Cuáles son las 7 columnas? ¿En qué hombre habitaron las 7 columnas de la sabiduría? En Jesucristo, Isaías capítulo 11, verso 1. Y en él reposará el espíritu de Jehová, espíritu de consejo, espíritu de... ¡Wow! Gloria al Señor. Esa es la forma de edificar correctamente. Ese es un edificio. Es un edificio que aunque en su carne, aunque su carne fue destruida y machujado en toda su expresión, lacerado, el edificio interno quedó inamovible. Porque la palabra de Dios dice que Jesucristo el Señor no vio corrupción. El edificio que Él era se mantuvo en pie. ¿Y sabes tú por qué ese edificio, sabes tú por qué Jesucristo se mantuvo en pie? Porque según Apocalipsis dice que Él es el templo. Y Él en la cruz edificó un templo que lo vamos a conocer en Apocalipsis. Y dice la Biblia que todos iremos a ese lugar y el templo es Él. Aleluya. ¿No te da gozo eso?
Amado, cuando tú edificas, lo que tú edificas lo va a disfrutar siempre otro. Por eso el amor es el detonante, es el ingrediente, es el cimiento, es el recurso más importante de tu edificio. Porque el templo que vamos a disfrutar, del que habla Apocalipsis, ese templo se edificó con amor. Porque Él a la cruz vino por amor. Wow. La sabiduría edificó su casa y la labró sus 7 columnas. Proverbios 24:3, por favor, vamos ahí. Proverbios 24:3. Aquí dice, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. La sabiduría tiene 7 columnas. ¿Se acuerda que vimos anteriormente? La sabiduría tiene 7 columnas. ¿Quién posee esas 7 columnas? Jesucristo. Si tú tienes a Jesucristo ahí reinando en tu corazón, tú tienes todos los materiales para edificar. Ahora cuando edifiques, prepárate para las inclemencias del tiempo, porque lo que edifiques va a ser probado. Cuando tú me digas, pastor, estamos viviendo un momento difícil, gloria al Señor, estamos probando ese edificio. ¡Wow! Cuando tú me digas, pastor, estoy en una prueba, ¡aleluya! Tenemos que probar ese edificio. Tenemos que probar de qué estás hecho, cuáles son los materiales que escogiste para edificar tu casa. Así que cuando yo te pregunte y tú me digas, cuando yo te pregunte cómo estamos, aquí probados y probando el edificio. Amén. Cuando yo te pregunte cómo estamos, amado, sonríe. Aquí estoy, pastor, gozoso con las pruebas. Gozoso porque estoy probando lo que estoy construyendo. Y hasta aquí, ni una grieta en las paredes. Hasta aquí, ni una sola cornisa, nada. No se me ha movido ni un guardapolvo, nada. No se me ha quebrado ni un vaso en la casa. Y yo te voy a decir, wow, gloria al Señor por esa palabra que está construyendo tu vida. Nosotros estamos en una estación donde no lloramos por lo que nos sucede. Agradecemos lo que nos sucede. ¿Se acuerdan cuando el apóstol oraba y decía, damos gracias al Señor que nos tuvo por dignos de ser azotados por su causa? Esa es la estación. Esta es esa estación. Así que ya no más lloriqueo, ni llanto, ni nada. No me venga con esas cosas. Cuando yo le pregunto a usted dígame aquí, pastor, gozoso, gozándome, como dijo Santiago, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque el edificio está siendo probado. Y después cuando pases esa prueba, escúchame bien, cuando pases esa prueba, la gente va a venir a ti y va a querer estar en tu casa y te va a preguntar, ¿con qué construiste tu casa? ¿Con qué construiste tu casa para construir la mía como tú la construiste? Porque yo vi que tu casa soportó vientos, tempestades, terremotos, desolación, hambruna. Y yo entro a tu casa y tu casa está bellísima. Está como si no hubiera sucedido nada. Porque el que puso el fundamento, que es Jesucristo, no tan solamente puso el fundamento, sino que te proveyó de los materiales para edificar sobre ese fundamento. Porque nada va a quedar en pie si no lo ha edificado el Señor. Lo que tú edificaste se viene abajo siempre. Así que cuando a ti se te vino abajo la casa primera, la casa segunda, te queda claro que no edificó ahí.
Hay personas que desean ver su casa terminada muy rápido. Quieren que rápido. Yo había dicho en 2 meses que la ampliación. Dios mío, han pasado 3 años y todavía no puedo terminar esa cosa. Así que los que empezaron la ampliación hace poco, ni sueñen que la van a terminar la próxima semana y la próxima semana. 2 meses quería el perla. Cuando las relaciones, hermano, cuando las relaciones con Dios y con todo no se edifican con los materiales nobles, estas relaciones son intrascendentes. Cuando se basan en conveniencias y en oportunismos. Hay mucha gente que viene a tener relación con Dios por el oportunismo y la necesidad. Y cuando esa necesidad es saciada, se van y se olvidan. Esas relaciones son infructuosas. Así como vinieron, se van. Jesucristo lo vivió. ¿Cuánta gente no estuvo alrededor de Él? Pero una vez que se acabó el problema, no tuvieron tiempo para Él. Tenían tiempo para sus temas, pero no para Él. Tenemos el ejemplo. Tantos ejemplos, hermano, en nuestra vida. ¿Se acuerdan ustedes del edificio El Faro que estaba en los años 85? Dios, era la joya arquitectónica de la zona. Era la joya de los arquitectos y todos iban a mirar porque la habían construido sobre la arena. Pero todo ese orgullo, toda esa opulencia egocéntrica, un terremoto 7.8 lo echó abajo. ¿Cuántas veces nosotros construimos nuestras relaciones, nuestros matrimonios? No, todo bien, no, aquí sí, casa, esto, auto. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Te manda un terremoto 9.5 para bajarte de ese ego. Para que lo que tú y yo construyamos, Él sea el arquitecto y el que puso el fundamento y el que construyó todo. Benditos terremotos, benditas tormentas que prueban de qué estamos hechos, que prueban nuestro compromiso, benditas enfermedades, porque es la única manera de estar acostado y mirar para arriba. Dios tiene que valerse de muchas situaciones, hermano, para que tú le puedas mirar a Él como el arquitecto de tu vida. Tenemos construcciones. Tenemos construcciones que nadie las puede utilizar, que sirven solamente para observarlas. Y son aquellas personas que le ha ido bien en todo, pero no sirven para nada. Discúlpeme que sea fuerte esta mañana, pero tengo que ser así. Hay personas que han construido una vida para ellos y no se les puede ubicar nunca, ¿no? No están para nada, están solamente cuando tienen sus necesidades. Ahí usted tiene el puente Caucao allá en Valdivia, precioso, pero lamentablemente no sirve para nada. Caucao creo que se llama ese puente, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Imponente, majestuoso, pero no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no se encuentra con nadie, porque fue mal hecho. Cuando tú estás mal construido, nadie se encuentra contigo, es imposible encontrar a esas personas. Y paradójico, es un puente que no le sirve para atravesar a nadie. Y la Biblia dice que tú y yo hoy somos puente para que otros pasen por arriba de nosotros y se encuentren con el Creador con el cual nosotros nos encontramos un día. Tú eres ese puente. Así como Cristo fue el Redentor y el puente para que nos conectáramos con Dios, tú también eres un puente para conectar a Dios con muchos. Saquemos ejemplo de lo natural, hermano. Saquemos ejemplo de la soberbia del sistema, de este sistema. Y para llegar ya cuando no construimos
de acuerdo a los diseños y a los planes, a los materiales de Dios, tú te puedes ver muy bien por fuera. El tema es cómo te van a ver cuando entren a tu vida. Porque tú eres una casa que carga la imagen de Dios. Dice su palabra que Dios nos cambió a su imagen. Somos un edificio de Él. El tema es que cuando la gente entra al edificio que eres tú y que soy yo, que no tan solamente seas imagen, sino que seas esencia de esa imagen. La palabra de Dios nos muestra a aquellos que edificaron con materiales nobles, estables, firmes, que pasaron la prueba del tiempo y las circunstancias. Porque un edificio tiene que pasar la prueba del tiempo y las circunstancias. Si el tiempo te dejó en el olvido y las circunstancias te destruyeron, esa no fue una buena edificación. ¿Se ha dado cuenta usted que hay corporaciones que han ocupado un edificio y de pronto hicieron otro y cambiaron todas sus dependencias hacia allá? Porque este edificio no pudo satisfacer sus demandas. Bueno. Por eso yo hablé de los edificios viejos. Porque tú puedes ser viejo sin necesidad de que te echen al tarro la basura. Lo importante es que cambies tu interior. Y por fuera puedes seguir siendo el mismo. Porque ya los que estamos sobre los 40 tenemos que renovarnos en algunas cosas, ¿no? Y los que hemos llegado a los 50, ¿no? Y los que hemos llegado a los 50 también. Entonces, cuando eso sucede, tú tienes que ver el resultado. Lo más probable es que tú no puedas cambiar la fachada, pero puedes cambiar el contenido de esa fachada. Y es ahí donde tú te tienes que renovar. Si bien es cierto, el apóstol dice, si bien es cierto, este cuerpo por fuera se desgasta, pero por dentro se renueva. Así tienes que ser tú y así debo ser yo. Habrán situaciones que querrán echar abajo tu edificio. Habrán situaciones que querrán echar abajo lo que tú construiste. El primer mártir que tuvo la iglesia se llamó Esteban. Destruyeron su edificio externo, pero el interno quedó intacto. Porque a él lo azotaron las situaciones, las circunstancias. El edificio visible se vino abajo, el interno quedó impecable. Y de eso da prueba la historia. Pedro y Juan, los siguientes, experimentaron azotes. Pero cuando salieron de la cárcel, volvieron a hacer lo mismo, por lo cual padecieron azote. El edificio quedó con marcas, pero quedó suficientemente erigido como para volver a hacer la tarea. Porque tu edificio y mi edificio va a sufrir embates y van a quedar las marcas de ese embate. ¿Se ha dado cuenta que ahora una de las cosas que han hecho en este temporal que hubo, han mostrado hasta dónde llegó el nivel del agua y dicen hasta aquí llegó el nivel y todo? Mire, aunque el agua te llegue al cuello y te marque, si edificaste bien no te vas a hundir. El apóstol Pablo, cuando tú edificas con los ingredientes correctos, si hay alguien que tiene una palabra excelente con respecto a la edificación, es el apóstol Pablo. Y quiero terminar con este texto de Romanos capítulo 8, versos 35 al 39. Hay algunos que construyen edificios de integridad. Hay algunos que construyen edificios de adoración. Hay algunos que construyen edificios de bondad y de misericordia. ¿Cuál era la característica de David? Edificaré misericordia. ¿Cuál era la característica de lo que había edificado Daniel? Integridad.
¿Cuál fue el edificio que edificaron los amigos de Daniel? Perseverancia. Porque hasta aquí van a adorar. No. Allá con tu estatua nosotros adoramos a nuestro Dios. Eso significa perseverancia, permanencia, constancia en la persecución. Para los tres amigos de Daniel, ¿qué fue lo que probó su edificio? Que ellos eran un edificio. ¿Qué probó el edificio? El fuego. Y dice que cuando lo sacaron ahí, dice que ni a humo olían. Tu edificio y mi edificio va a ser probado, sí o sí. Si el edificio que construiste ayer se te vino abajo, el de hoy no se te puede venir abajo. Suficiente experiencia hay con lo que ya se te vino abajo. Entonces el apóstol Pablo sabía muy bien esto. El primer edificio Dios se lo echó abajo. ¿Y cuál era el edificio de él? La arrogancia del fariseísmo, de la tribu de Benjamín, celoso de la ley, aventajo a todos mis contemporáneos, criado a los pies de Gamaliel. Ese era el edificio que él había construido. ¿Y qué hizo Dios con ese edificio? De una se lo echó abajo. ¿Y qué dice después él? Porque cuando él dice eso, pero todo eso lo tengo por... Y la basura es un desecho. Pero porque ¿qué es lo que tiene que hacer Dios con lo que tú construiste? Hacer un desecho, una basura. Y el que no renuncia a eso, no renuncia al ego de lo que ha creado. Por eso lea usted el libro de Daniel. Si hay un libro donde usted va a aprender el libro de Daniel. Cuando Nabucodonosor dice, ¿no es esto lo que yo construí? Sí, pues, le dijo Dios. Tú lo construiste y te lo voy a echar abajo de una. Pero después cuando él reconoce a Dios, usted sabe que la oración de Nabucodonosor es una de las oraciones más excelentes, más extraordinarias. Nabucodonosor hace una de las declaraciones más hermosas en cuanto al reconocimiento de Dios. Léala esa oración, tremenda oración. Wow. Ese hombre cambió desde adentro, hermano. Ese hombre no cambió su fachada. Él cambió su esencia. Por eso, si un terremoto en tu vida, si el hecho de que Dios eche abajo lo que tú construiste no te cambia, entonces ni siquiera lo que tú tienes es el fundamento de Dios. Tú lo que tienes es información acerca de Dios. El apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cuál era el ingrediente principal para el edificio? ¿Quién te puede quitar ese ingrediente esencial? Cuando a ti te quitan ese ingrediente, tú ya no puedes construir. Por eso el apóstol decía, ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación. ¿Qué es lo que viene? ¿Con qué se azotan los edificios? Con tribulación, con angustia, con persecución, con desnudez, con peligro, con espada. Todo eso prueba el edificio. Y él dice, ¿cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá nuevamente separar ¿de qué? Del ingrediente con el cual tú construyes tu edificio. Cuando tú estás aferrado a ese ingrediente, nadie puede echar abajo tu casa. Nada, ni tu ego, ni nada, porque aquí cuando dice ni ángeles, ni principados, ni nada, está hablando de todo lo que Dios te pueda mostrar, maravillas, revelación y todo eso no te sobrepasa. Tú construyes con el carácter de nuestro Señor. Qué glorioso. Usted está siendo bendecido esta mañana. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni cuán grande, o sea, no nada, ni lo profundo. Wow, cuando tú mandas una revelación y extraes las profundidades de Dios y Dios te da palabra y
ni eso, nada, no. Porque todos esos materiales vinieron de Él. Nada es tuyo. Tú estás construyendo con lo que Él te está dando. Ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Toda construcción sirve para contener, sirve de refugio, sirve para proteger. Posee un sinnúmero de cualidades por las cuales son edificadas. Esto me indica algo. Si tú no eres un edificio, una casa confiable, nadie vendrá a refugiarse ahí. Necesitamos ser una casa confiable, un edificio confiable, un edificio seguro. Necesitamos ser un terreno que la gente vea que lo que ahí lance como semilla tendrá su fruto. Que esta mañana esta palabra nos haya podido edificar y te haya podido a ti sacar de esa incertidumbre de cómo construir. ¿Te ha quedado claro cómo debemos construir? Levanta tu mano si te ha quedado claro, por favor. Levanta tu mano ahí, yo quiero verla. ¿Has sido bendecido con esta palabra? Vamos a construir una habitación, un mejor lugar donde Él pueda venir a descansar. Y que Él esté tan agradado en ese lugar que nunca quiera irse. Si en tu casa está Él, prepárate porque muchos vendrán a bolsear. Muchos querrán estar ahí. Muchos querrán estar contigo. Y recuerda que una casa carece de significado si tú no puedes llevar allá. Si tú no puedes llevar a tu casa a los que conozcan tu vida y quieran conocer lo que tú has edificado. Recuerda que lo que tú edificas es para que otros lo disfruten.